íbamos a iniciar con el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono. Aquí hay varios aspectos que son importantes a tener en cuenta y son, primero, la ley de los gases. Ayer estábamos viendo la ley de Boyle y Marriott. Y hay otras leyes que también son importantes a tener en cuenta, como son la ley de Dalton y la ley de Henry. La ley de Henry, de lo cual nos va a hablar, va a ser de esa capacidad de disolución que tenga el gas en un líquido. En este caso estaremos hablando de la sangre. Y como les decía, pues la diferencia entre la capacidad de disolución del oxígeno respecto al dióxido de carbono es mucho menor. El dióxido de carbono tiene la capacidad de disolverse mucho más fácilmente y de esa forma permite que el dióxido de carbono lo encontremos transportándose a nivel del torrente sanguíneo en 3 formas diferentes, mientras que el oxígeno realmente se transporta de una sola forma. 99.7% va a ser unido a la hemoglobina y tan solo un 0.03% lo va a ser disuelto en la sangre. Entonces, aquí en esta gráfica estamos observando pues una anatomía, vemos una arteria pulmonar. Aquí la vemos de color azul porque ya ustedes saben que aquí hay una inversión en lo que nosotros conocemos de que las arterias transportan sangre oxigenada y las venas sangre sin oxígeno. A nivel del pulmón hay una inversión. Vemos aquí un bronquiolo terminal, vemos la vena pulmonar y observamos cómo terminan en los capilares sanguíneos en esa gráfica que nos muestra la entrega de oxígeno y el paso del dióxido de carbono. Y aquí observamos los alvéolos. Recuerdan ustedes que les decía que la cercanía o la cantidad de vasos sanguíneos que tenemos en el alvéolo semeja como si estuviesen enrollados en una esfera. Aquí lo observamos bien. Y esta pequeña diapositiva nos está mostrando cómo ingresa el oxígeno, cómo sale, y ven ustedes la pequeña distancia que encontramos entre la pared alveolar y el capilar sanguíneo. Vamos a salir de acá un segundito para tratar de mostrarles a ustedes los videos son sencillitos, pero quiero que los vean. Quiero que los vean. Son vamos a ver. ¿Están viendo esta presentación? Fisiología respiratoria, ventilación e intercambio pulmonar. No, señora, seguimos después de los peores. Entonces, esperen un segundito, vamos a cambiar de pantalla. Listo. Compartir. Aquí, ¿dónde está? ¿Ya están viendo la otra presentación? Sí, señora. Listo. Ya nos devolvemos entonces a la otra. Bueno, esto era una charla que tenía que dar. Y entonces, estas grafiquitas les están mostrando a ustedes cómo se dan los movimientos. Miren ustedes con mayor detalle cómo se está dando. Aquí pues no muestra los músculos intercostales. Perdón. Ay, perdón, casi que no puedo. Ven ustedes el movimiento, miren las clavículas cómo ascienden, miren ustedes acá la reja intercostal, acá tendríamos los músculos intercostales y observen ustedes el movimiento del diafragma. Entonces, cuando él desciende, pues los pulmones se expanden y miren el movimiento, lo que está pasando a nivel de las costillas, y eso es lo que permite pues que se amplíe. Son unos cuantos milímetros o centímetros, quizás si ustedes ven aquí en sentido lateral, pero eso es lo que hace que se cumpla la ley de Boyle. Entonces, va a ser inversamente proporcional el volumen y la presión. Aquí. Entonces, la inspiración, vemos las diferencias de presión. Acá creo que esta gráfica es similar en cuanto a presiones a lo que estábamos viendo. Entonces, la ley de Boyle nos dice que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contiene. Y esta pues es la gráfica que mejor nos hace esa representación para que la recuerden, la del pistón arriba y la del pistón abajo. Entonces, cuando hablamos... Pero esa gráfica no estaría como contradiciendo la ley. ¿Por qué? Porque la gráfica que nos mostró ahí, el diagrama, ¿Qué dice, está como ¿qué en un dice eje, la ley de Boyle? pues que es inversamente proporcional, pero la gráfica lo mostraba como si fuera directa, ¿no? Ya vamos a revisar. Volvamos entonces para ver qué es lo que dice. Acá, a ver, ¿qué es lo que dice? Si yo tengo una menor presión, tengo mayor volumen.
Si yo tengo mayor presión, tengo menor volumen. ¿Dónde está el error? Ah, no, es que no me había fijado que en la parte de abajo estaba era 1 sobre presión. Pensé que solamente era presión, porque es que si la línea la veíamos donde dice ley de Boyle, nos estaba diciendo que si el volumen iba aumentando, la presión también, pero no me había dado cuenta que estaba era 1 sobre presión. Por eso hay que mirar muy bien. Bueno, entonces esta gráfica nos permite identificar pues toda la circulación, en este caso la circulación menor, que es la que se relaciona del corazón hacia los pulmones, la red de los capilares sanguíneos. Entonces aquí tenemos la respiración interna que les mencionaba como esos dos procesos. Entonces aquí empecemos con la externa. La externa es el intercambio de gases, entonces vemos que del alvéolo sale el oxígeno, se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos y vemos que a pesar de que parte del dióxido de carbono se transporta unido a la hemoglobina, aquí nos está mostrando directamente desde la sangre que está saliendo el dióxido de carbono hacia el alvéolo, y aquí lo que estamos viendo es la respiración interna desde los glóbulos rojos hacia los diferentes tejidos. Esta diapositiva no tiene audio. Esta diapositiva lo que les está mostrando a ustedes es esto. Los movimientos, ingresa el aire. Miren ustedes, esto blanco es el aire que está pasando. Y les permite ver ya las unidades funcionales, que son los alvéolos, solamente para que ustedes puedan ver cómo se insuflan esos alvéolos, cómo va pasando el aire por todas estas estructuras. Observen, por favor. Y vamos a ver si lo puedo pausar aquí. Se me pasó, listo. Miren ustedes entonces, esto que ven acá es la circulación de la sangre. Miren ustedes cómo se insuflan esos alvéolos. Esto no es un único alvéolo, esto es un ramillete de alvéolos. Entre ellos se van a comunicar a través de los poros de Kohn y eso hace que prácticamente la presión se mantenga constante en todo el saco alveolar y de esa manera pues el volumen también se mantiene constante. Entonces estos son los movimientos inspiratorios y los movimientos expiratorios. Y en esta diapositiva pues vemos cómo la sangre va fluyendo. Ven ustedes acá pues el intercambio que puede corresponder a intercambio iónico, intercambio iónico, intercambio gaseoso, de uno a otro lado. En este caso estaríamos a nivel de, esta sería respiración interna, lo que estoy viendo, es una respiración interna. Bueno, entonces, para poder entender cómo es que se da este proceso, hay una serie de presiones. Veíamos que lo que es la presión parcial de cada uno de los gases. Entonces, aquí esta gráfica nos está mostrando, bueno, esto ya es un poco más adelante, ya estamos en el final vamos a poner la otra presentación, esta, porque allí estamos en otro punto. Vamos a presentar esta y ahorita nos devolvemos a esta. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo lo que ocurre directamente a nivel del alvéolo. Es que ya estábamos, era ya como en un tejido. Entonces, aquí viene la sangre venosa, ¿sí? Es la sangre, este es un conducto alveolar, es la sangre que viene de todo el cuerpo. Y como pueden observar, la sangre venosa tiene una presión parcial de oxígeno de 40. Entonces, esto era lo que les comentaba cuando, si ustedes pensaban que la sangre venosa no tenía oxígeno, pues es un error, porque realmente sí tiene oxígeno y más o menos se queda con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, aunque esto es una unidad adimensional, como lo vemos acá. Entonces se queda con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, diferente a lo que vemos aquí, y entonces la sangre está retornando. Y observan ustedes ya que la presión parcial del dióxido de carbono es de 46 milímetros de mercurio. Entonces viene la sangre desde el corazón, allá está la sangre que viene de la vena cava superior, vena cava inferior, aurícula derecha,
pasa por la tricúspide, ventrículo derecho y vienen las dos pulmonares, derecha e izquierda, y aquí llegamos finalmente al alvéolo. Entonces, cuando llega esta sangre, se encuentra con que el oxígeno que ha llegado a través, o el aire que ha llegado a través del conducto alveolar, tiene una presión parcial de 100 milímetros de mercurio y el CO2 con una presión de 40 milímetros de mercurio. Recuerden ustedes de que los alvéolos siempre van a tener una cantidad de aire, para que no me digan, no, pero ¿cómo? Si la medida es 0.004 de dióxido de carbono en el gas atmosférico, Sí, eso tendría toda la validez, pero hay que recordar que el alvéolo no expulsa la totalidad del aire. Para eso vimos los volúmenes y las capacidades. Entonces siempre se va a quedar acá un remanente de ese aire que va a estar compuesto por toda la composición del aire atmosférico. O sea, aquí también tenemos nitrógeno, aquí tenemos helio, aquí tenemos argón, aquí tenemos vapor de agua, aquí tenemos de todo. En el alvéolo es la composición del aire atmosférico. Solamente para efectos académicos, lo que nos interesa es ver este intercambio gaseoso porque es del cual depende la vida. Entonces, este aire que está llegando acá, pues tiene una presión parcial de 100 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Entonces, cuando llega esta sangre por este capilar sanguíneo, el oxígeno, como tiene mayor presión, pasa del sitio de mayor presión al sitio de menor presión, y el dióxido de carbono, que tiene mayor presión, pasa de mayor presión a menor presión, y por eso es que se da ese intercambio. O sea, finalmente esto sube a 46 y este baja a 40, si lo quieren ver de esa manera. Y lo que es importante aquí, entonces, es que ya esta sangre se convierte en una sangre arterial con una presión parcial de 100 y una PCO2 de 40. En este punto del capilar sanguíneo es donde vamos a tener esa presión parcial de 100. Algunos textos, como en la otra diapositiva que nos decía 104, van a encontrar ustedes algunas variaciones o puede ser ligeramente inferior, y deben ustedes entender de que hay un punto en la sangre que retorna hacia el corazón, que la sangre arterial se va a mezclar con una pequeña fracción de sangre venosa, que es el drenaje venoso de las venas bronquiales. Y esas venas bronquiales pues tienen una menor presión parcial de oxígeno y una mayor presión parcial de dióxido de carbono, y eso es lo que hace que finalmente baje a un 98%. Por eso esa sangre no es 100% arterial o no va a estar saturada al 100% del oxígeno porque tiene una mezcla de estos componentes. Entonces, estas dos presiones son importantes que ustedes las conozcan, que las tengan claras, porque esto es lo que ustedes van a analizar cuando pidan unos gases arteriales. Entonces, esto es de neurología, nos vamos de acá, es tensión superficial. Listo, entonces eso para mostrarles allá. Esta diapositiva creo que está mal, esto debía estar antes. O la gráfica está mal. Entonces, para devolvernos un poquito, entonces hablábamos ayer de la tensión superficial, que es producida, que es una sustancia, una sustancia tensoactiva, un agente tensoactivo, que es un lípido que va a abatir o que va a disminuir esa tensión superficial. Y la tensión superficial es un factor que va a afectar de manera importante esa compliance, por decirlo así, que tienen los alvéolos pulmonares, y es lo que hace que los alvéolos naturalmente tiendan a colapsarse, a cerrarse. Pero si existe esta sustancia tensoactiva, esta sustancia pues va a impedir eso. ¿Qué es lo que pasa en la neumonía? Veíamos la gráfica. Siempre recuerden los procesos infecciosos a nivel del pulmonar, acuérdense de esa gráfica. Entonces, en esa gráfica hay una secreción de sustancias proinflamatorias e inflamatorias que afectan a las células de recubrimiento endotelial. Y en esa afectación, pues lo que va a traer como consecuencia es una disminución. Una de las consecuencias es la disminución de esta sustancia tensoactiva, por lo tanto, el alvéolo va a tender a colapsarse, se va a llenar de detritus, lo que nosotros conocemos como el moco. Va a cambiar de color según la cantidad de células que sea, pasará de amarillo a verdoso, y eso pues da una muestra de la complejidad del proceso. Entonces ustedes auscultarán al paciente o el niño y entonces sienten cómo el moco se mueve de aquí para allá y de allá para acá, y ustedes pues realmente lo que se están imaginando es cuán comprometida está la vía aérea en ese momento, y eso trae como consecuencia que esto no se produzca de manera adecuada. Primero, el alvéolo está ocupado ya por todo este montón de sustancias. El oxígeno no es capaz de pasar por el moco, o sea, maravillosamente puede atravesar las membranas, maravillosamente puede pasar
hacia la sangre, pero montarse en la hemoglobina, pero tampoco creamos que va a ser capaz de atravesar una capa densa de moco y eso es lo que lleva al paciente a una insuficiencia respiratoria. Entre mayor compromiso tenga de extensión alveolar, de pared de parénquima pulmonar, pues claramente mayor va a ser ese grado de insuficiencia respiratoria. Entonces, por favor, siempre ausculten a sus pacientes. El estetoscopio nos cuesta 30 segundos ponérselo a un pulmón, respire, bote el aire y 4 veces que lo hagamos será suficiente. Y les hago esta invitación porque uno se encuentra hoy día con pacientes mal valorados, pacientes a los cuales no fueron capaces de ponerles un estetoscopio y ustedes vieran el sufrimiento que eso genera y se los cuento porque esta semana fue particularmente espantosa para mí. Desde la práctica, porque fueron casos tremendamente complicados y eso pone en riesgo la vida de un paciente. Entonces creo que hoy me siento 10 años más vieja por culpa de estas cosas. Entonces, el surfactante es una mezcla de dipalmitoil, fosfatidilcolina, otros lípidos, otras proteínas. Entonces, esa tensión superficial debe ser baja, porque cuando esos alvéolos reducen su diámetro, como estábamos viendo en la gráfica, ellos se van a colapsar según la ley de Laplace. Entonces, esa presión distendente en un objeto distensible, que es hueco, cuando alcanza un equilibrio va a ser igual a la tensión de la pared dividida entre los radios de la curvatura principal del objeto, que es R1 y R2, y es más o menos lo que yo traté de graficarles aquí, que en su momento no encontré pues una gráfica más bonita. Entonces esta es la tensión superficial, este es el alvéolo y esta es la presión distendente, ¿sí? Esa es la presión que necesitamos y va a ser dividida por el radio de la curvatura. En el pulmón, los radios de curvatura de los alvéolos se vuelven menores durante la expiración, claro, se hacen más pequeños y estas estructuras tenderían a colapsarse debido a la tracción que va a ejercer la tensión superficial y si esa tensión superficial no es reducida por esta sustancia tensoactiva, pues entonces, sin lugar a dudas, lo que se va a dar es el colapso alveolar. Y aquí quizás, bueno, se produciría, bueno, no sé si acá sí. Los fosfolípidos, como los fosfolípidos de las membranas plasmáticas, que ya ustedes bien conocen, entonces poseen una cabeza hidrofílica y 2 colas que son ácidos grasos hidrofóbicos. Se cree que esas moléculas se van a alinear con sus colas dirigidas a la luz alveolar y la tensión superficial pues va a ser inversamente proporcional a su concentración por unidad de área y se van a apartar al expandirse los alvéolos durante la inspiración y la tensión superficial aumenta pues mientras se disminuye el diámetro del alvéolo cuando se juntan durante la expiración. Es producido por las células tipo 2, van a formarse por unas estructuras que se llaman los cuerpos lamelares típicos, que van a ser un tipo especial de organelo, que se van a unir a la membrana y van a crear estos fosfolípidos, ese complejo fosfolipídico que van a ser secretados a la luz por medio de exocitosis. Esos tubos de lípidos se llaman mielina tubular, se forman de los cuerpos expulsados y la mielina tubular pues va a formar esa película de fosfolípido. Como les decía, vamos a tener, realmente son cuatro proteínas principales que son la SPA, la B y la C y ya se conoce la D. Para cuando hice esta presentación seguramente no se había descubierto, pero ya son 4 porque ellas trabajan de manera, la A con la C y la B con la D, es la manera como ellas se van a unir para formar estos complejos. Aquí vamos a hablar de algo importante, de una enfermedad que se llama la enfermedad de membrana hialina. Ustedes recuerdan por allá en su embriología que sobre la semana 28 de gestación se considera que se ha dado el proceso de maduración pulmonar, ¿cierto? ¿Lo recuerdan? Sí, profe, terminando esa semana y el 6º mes, incluyendo también a veces el 7º. Sí, más o menos coincide con ese mes de gestación. Entonces, en teoría, se supone que si un bebé naciera a la semana 29, sería capaz de sobrevivir por sí solo, gracias a que ya tiene la maduración pulmonar. Pero pues eso es algo que desde lo embriológico se sabe, pero realmente ese proceso de maduración, digamos, es incipiente, ¿sí? Dentro de la redundancia que puede decir, la maduración sigue siendo inmadura.
Entonces, eso se alcanza un poco más allá, 32, 34 semanas ya, con 6 semanas de diferencia, pues ya el producto es diferente. Entonces, lo Profe, que, dígame. pero, o sea, yo pues tengo entendido que cuando los niños no nacen cuando se debe y tienen A término se esta dice. falencia, A esta ver, falencia, empecemos. No, falencia no. Eso no es falencia, la inmadurez. la inmadurez, Empecemos a hablar en términos correctos. Cuando listo, se debe, perfecto. no, que es cierto, sino a término. Cuando el bebé no nace a término o el producto no nace a término, ajá, sigue. Eh, se le, se le deben pues aplicar cierto tipo de como de ésteres o de hormonas. Ya vamos para allá, eso es lo que pretendo explicar. Allá es a donde quiero llegar. Entonces, si el producto nace antes de término, 28, porque la mamá tiene una infección urinaria o hay alguna situación que adelanta su trabajo de parto, pues esa mamá tiene que ser hospitalizada primero y hay que inducir la maduración pulmonar, aunque por eso les decía y usaba la palabra redundante, de que se supone por la literatura de que la semana 28 está maduro, pero pues en la práctica sabemos que todavía sigue siendo inmaduro. Entonces se le aplican, son corticosteroides, unos pulsos de corticosteroides durante 3 días a la materna estando embarazada, y también se utilizan uteroinhibidores, es decir, medicamentos que van a disminuir la actividad uterina que seguramente tiene la materna. Es un trabajo de parto pretérmino, buscando que llegue lo más lejos posible ese embarazo, dándole paso al culmen de ese proceso de maduración o hasta donde sea posible. Entonces, suponiendo que no sea posible detener ese trabajo de parto y que nazca ese bebé, entonces la fisiología neonatal es tremendamente compleja. O sea, en mi concepto son 3 fisiologías las que existen: la fisiología del neonato, la fisiología del embarazo y esta fisiología que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, ¿por qué? Porque en el neonato existe una circulación paralela, es una circulación diferente a la nuestra porque depende de la placenta. Entonces, en el momento en que se corta el cordón umbilical, pues ya el bebé tiene que empezar, o sea, su pulmón tiene que empezar a trabajar solito. Ustedes recuerdan que el bebé lo que hace es tragar el líquido el líquido amniótico y lo orina, ¿cierto? Entonces, eso es, eh, eso es completamente natural, y entonces los pulmones pues están llenos de agua, no de aire, porque es lo que está tragando, y sus pulmones están llenos es de ese líquido amniótico. Cuando el bebé nace, la necesidad de que llore no es para que la mamá quede tranquila, ay lloró, sino es por estos cambios de presiones que se van a generar, parte de lo que estábamos viendo de Valsalva y todo esto. Entonces, con ese primer llanto hay un cambio de presión, automáticamente se va a cerrar ¿cómo se llama la ventana en el corazón? Una es la oval y la otra es el ductus. En teoría, bueno, el ductus se cierra más o menos al tercer día. Entonces, con esta bocanada de aire que está tomando este bebé y ese llanto fuerte, porque necesitamos que el llanto sea fuerte, se generan un cambio de presiones bruscas a nivel de los pulmones, y el líquido que estaba en los pulmones pasa al espacio intersticial y al torrente circulatorio. Entonces, eso despeja los pulmones, y para evitar que los pulmones se colapsen en esa primera respiración del neonato se necesita el surfactante. Entonces, el niño nace, yo no sé si las compañeras, no, creo que todos los partos y todos los niños nacieron normales, no vieron ninguno con dificultad respiratoria. El niño nace prematuro y él respira y él llora, y eso ayuda a limpiar, entre comillas, los pulmones, es decir, remueve parte de ese líquido amniótico. Pero ustedes, o bueno, ustedes podrán darse cuenta de que luego de esto, lo que viene es que el niño empieza con signos de dificultad respiratoria. O sea, vamos a plantear el escenario de la enfermedad de membrana hialina. Entonces, empieza con dificultad respiratoria, y la dificultad respiratoria está por quejido con cada inspiración,
movimiento de la caja torácica de tal manera que se retraen tanto los músculos que ustedes pueden ver cómo la piel está forrando las costillas. Y uno de los puntos claves quizás es el aleteo nasal, entonces ven cómo se mueven las narinas cuando el bebé está respirando y ya digamos el punto más grave es cuando uno observa que hay a nivel de la región supraclavicular que se hunde esa piel, para que ustedes me entiendan. Entonces, esos son signos de dificultad respiratoria y ese pacientico pues toca que intubarlo. Entonces se intuba, se lleva a la unidad de cuidados neonatales y allá se le va a administrar la sustancia tensoactiva. La sustancia tensoactiva son fosfolípidos que lo que van a hacer básicamente es cumplir la misma función de lo que nosotros estábamos hablando. Entonces, el niño tiene que intubarse para que ese medicamento que se le está administrando tenga la capacidad de llegar a cada una de las regiones de los pulmones. Entonces, estas sustancias tensoactivas, ya en este momento pues tenemos sustancias tensoactivas que van a ser de diferentes orígenes, pero antes de mencionarle esos orígenes, permíteme un momentico para ver si encuentro una gráfica de esa sustancia sintética. Son unas ampollas, en este momento no sé cuánto están costando, pero yo sé que hace algún tiempo costaban como 2 millones cada ampollita. Si no estoy mal, vamos a ver acá. También hay, ay, perdón. Bien, acá estoy verificando y sí, en este momento ya son 4 proteínas las que se han evidenciado, la A, la B, la C, la D, también de surfactante proteína D, y ellas, como les decía, también, bueno, dice que pertenecen a la familia de las colectinas y juegan un papel importante en la defensa contra patógenos. Es que estoy buscando comerciales. Vamos a ver comerciales. Vamos a ver acá. Esto es una cosa de pediatría. Bueno, si no, ustedes con mayor tiempito les dejo el espacio para que puedan. Fecha técnica. Creo que esto, ya encontré. todos los niños lloran, o sea, es toca normal. hacerlo llorar. Ah, ok, sí. Por lo que les estoy diciendo. Hay niños que sí lloran solitos, pero hay otros. Miren, la ficha técnica del Curosurf, así se llama, así lo pueden buscar, es un surfactante pulmonar porcino que trae 240 miligramos, vienen 80 miligramos por mililitro de fracción fosfolipídica de pulmón del cerdo, equivalentes a 74 miligramos por mililitro de fosfolípidos totales y 0.9 miligramos por mililitro de proteínas hidrófobas de bajo peso molecular. ¿Cuántos cc traen? Ya encontré 1.5 cc. Eso era lo que quería ver. 1.5 cc. Entonces el niño se intuba. El niño se intuba y se va cambiando de posición. Por ejemplo, primero se pone, no de cabeza, ¿no? No lo van a parar de pies, sino en una posición que nosotros llamamos Trendelenburg, o sea, la cabeza más baja de los pies, pero esa es la última. Primero Fowler, que la cabeza está más altica que los pies y se aplica la primera dosis del surfactante por vía tubo orotraqueal. Entonces, lo que están buscando así es que el surfactante se dirija hacia las partes inferiores de los pulmones. Luego se coloca otra dosis, o sea, ahí mismo, ¿no? Entonces vuelve y se insufla, se coloca el ambú, se ventila el paciente y se coloca en decúbito un poquito, en oblicuo, pero en un decúbito lateral izquierdo y se administra la dosis para tratar de que llegue a la porción, a la región lateral del pulmón. Se voltea otro poquito para el otro lado, para que llegue al otro lado y finalmente entonces se pone en Trendelenburg, que es la cabecita más baja que las piernas y de esa manera para que llegue a la región media y a los ápices. Entonces, como cuando ustedes están, y excúsenme lo simple y quizás lo grosero del ejemplo, pero es como cuando ustedes están poniendo aceite en un sartén y ustedes empiezan a mover el sartén en todos lados, ¿sí? Para tratar de que toda la superficie del sartén se llene del aceite. Perdónenme el ejemplo, pero es más o menos lo que estamos haciendo
perdón, lo que los pediatras hacen es que trabajé en una unidad neonatal cuando era médico general, y entonces eso era lo que se hacía para garantizar de alguna manera que el surfactante pues fuera distribuido de manera homogénea en todo el pulmón. Eso generalmente se administra por 3 dosis, se hace una radiografía, de ahí nace el término de vidrio esmerilado, que también se hizo muy común o que era un patrón muy similar cuando estábamos con el COVID alto, y el pacientico sigue ventilado. Entonces luego lo que se espera es hacer un control radiológico y según cómo se vea la radiografía y cómo estén los gases y cómo esté respirando y etcétera, etcétera, pues se toma la decisión si necesita una segunda dosis y creo que van hasta 3 dosis. Eso era lo que les quería contar de esto. Es una grave enfermedad. Eso pues lo que va a hacer finalmente es que se genere la atelectasia, que es el colapso pulmonar, y por eso ustedes notarán en los neonatos que si no lloran efectivamente o que si son inmaduros, pues entonces van a cursar con esa dificultad respiratoria dado por los signos que les mencioné, y lo que está ocurriendo es que los pulmones están atelectasiados. Por un lado pueden tener líquido amniótico todavía, por otro lado pues no tienen suficiente surfactante y los alvéolos se van cerrando, y eso pues va a generar disminución de las unidades funcionales y por lo tanto pues no van a poder respirar. ¿Listo? Bueno, esto era lo que les quería contar. Aquí, esto es súper importante. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de flujo sanguíneo en distintas partes del pulmón? Entonces, en posición erecta, cuando estamos nosotros, y esta es la explicación de por qué teníamos que supinar los pacientes, o en el síndrome de distrés respiratorio se pronan los pacientes, perdón. Cuando estamos en posición de pie, la ventilación por unidad de volumen pulmonar es mayor en la base que en el ápice, o sea, es decir, las partes inferiores que las partes de arriba. Esto se da porque al principio de la inspiración la presión intrapleural es menos negativa en la base que en el ápice. Fíjense ustedes que a pesar de que estábamos viendo de que hay una presión intrapleural negativa, esa región intrapleural siendo negativa puede variar si estamos hablando de la punta del pulmón arriba o de la base del pulmón abajo. Y como la diferencia de presiones intrapulmonar e intrapleural es menor que la del ápice, el pulmón se encuentra menos expandido. Por el contrario, en el ápice, o sea, en la parte superior, la expansión pulmonar es mayor, es decir, que el porcentaje alcanzado del volumen pulmonar máximo es mayor. Debido a la rigidez del pulmón, el aumento del volumen pulmonar por unidad de incremento en la presión resulta menor cuando el pulmón en condiciones iniciales está más expandido, y por esta razón la ventilación es mayor en las bases que en el ápice. ¿Entendieron esto? Debido a la rigidez del pulmón, el aumento del volumen pulmonar por unidad de incremento en la presión va a resultar menor cuando el pulmón en condiciones iniciales está más expandido, y por esta razón la ventilación es mayor en las bases que en el ápice. Y ese cambio relativo de flujo sanguíneo desde los ápices a las bases es mayor que el cambio relativo en la ventilación, de manera que el cociente de ventilación-presión es bajo en la base y alto en el ápice. Esto es lo que explica por qué tenemos mayor cantidad de oxígeno a nivel de los ápices pulmonares y menos cantidad de oxígeno en las bases pulmonares. Eso es importante que ustedes lo sepan porque la distribución del aire en el pulmón no es homogénea. Intenta ser homogénea en la unidad alveolar, pero por las diferencias de flujo sanguíneo y diferencias de presión en los cambios de posición erecta a posición supina o a posición prono, hace que no sea igual y la circulación tampoco sea igual, lo cual genera, o lo que fue explicado muy bien por el doctor Weiss en un libro, una fisiología que se llama La Fisiología de Weiss, donde nos explica cómo es el flujo sanguíneo en cada región del pulmón, y esas diferencias de flujo sanguíneo y presión fueron graficadas a través de las áreas de Weiss. De tal manera que en el pulmón vamos a tener 3 áreas diferentes: la zona 1, la zona 2 y la zona 3 o zonas de Weiss, y cada una de ellas, tanto la presión como el flujo, van a diferir de tal manera que es en la zona 2 de Weiss donde se va a dar de manera equilibrada el flujo sanguíneo y la presión, es decir, donde mejor vamos